Nos fuimos 4 días a la Amazonía. Como turistas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esto fue más que un viaje, fue nuestra experiencia operando por primera vez, ¿verdad? 35 personas, un itinerario por cumplir, y nuestro único objetivo era que todo saliera bien. ¿Estamos listos, chicos? ¡Vamos! Bueno, ahora sí, vamos a contar el detrás de nuestra operación, así que empecemos con la primera parte. Dana. Bueno, chicos, yo me encargué de lo que fue el contacto con el alojamiento. Nosotros en un principio se acuerdan que teníamos en mente el visto y no nos convenció. Y bueno, ahí haciendo un poco de investigación terminamos encontrando a Greenhouse, que estaba ubicado como que estaba un poco metido, pero nos ayudó a conectar con la naturaleza. Entonces fue un buen alojamiento, o sea, sí nos gustó. De ahí, Camila, ¿tú qué hiciste? Bueno, otro punto también fue el tema del transporte. En primer lugar teníamos así mismo varias opciones. Al final nos quedamos con van service, entonces creo que fue una experiencia bastante buena durante los 4 días y bueno. Bueno, a mí me tocó el tema de la hacienda, el restaurante. La verdad, estábamos buscando una experiencia gastronómica que tenga que ver con la Amazonía, sí. Sólico ahí. Sí, Exacto. para entrar con todo. Y la verdad fue muy rico el plato. ¿Para qué? La tilapia estaba increíble. Sí, y bueno, a mí también esta parte que los chicos están atrás de mí como que, bueno, para hacer las transacciones, así como tal, y en este caso también contactarme con el restaurante que fue El Jardín, para que una experiencia como más elegante fue, ¿verdad? Como Sí. que el último día. Fue top ese día. Sí, pero ya vamos a contar día por día, así que, ¿qué? ¿Empezamos con el primer día? Sí. Empecemos. Desde la mañanita, literal, levantarnos, ¿qué? No, ese día yo no dormí, Yo no dormí. Sí, porque literal tuvimos que ir a encontrarnos antes de las 3 de la mañana, sí, para recibir al bus, ahí ya Camila, ¿sabes? Porque recién se acuerdan que recién en la mañana igual tuvimos que armar los box lunch, entonces fue un corre-corre en ese momento. Y yo, por mi lado, yo tenía que armar el primer box lunch. Y era el más importante porque Teníamos. con eso me iban a recibir los chicos. Entonces, llegamos todos a las 3 de la mañana. Sí, No dormimos. sí. Ya luego empezamos a recibir a las personas a partir de las 4 de la mañana, sí. Ahí ya empezamos a registrar maletas y toda la cuestión. Así que por aquí vamos a estar dejándoles como que la fotito de la etiqueta. Sí, el punto de partida también fue en la gasolinera Primax, entonces eso. De ahí esperar como tal. Pero ya 5:15 ya empezamos nuestro recorrido, ya emprendimos ahí con todos y ahí fue que hicimos la primera parada en Payatanga, fue verdad. Sí, ahí los chicos pudieron estirarse un poco y luego ya de volver al bus, ahí ya fuimos directamente al restaurante de la Hacienda, ¿verdad? Sí, ahí hicimos todo ese recorrido. ¿Cuántas horas duró más o menos? Fue como... 6 horas. Claro, sí, es porque nosotros siendo de la costa e ir a la Amazonía fue como que literal, toda una hora de sueño. Y de ahí ya... Fue nuestra primera experiencia amazónica. Claro, que ahí ya Adriano contó. Exacto. ¿Se acuerdan que les mencioné la tilapia antes? Bueno, para los que pidieron la tilapia, fue un plato bien grande. Era una caña así, gigante, con patacones acompañado de salsa y arroz. Qué rica experiencia, la verdad. Oigan, pero no se olviden también lo que nos pasó a lo que llegamos, que fue como que nuestro primer corre-corre, porque todo el mundo se sentó donde quiso y fue nuestra primera como vez operando, o sea, el recibirlos, el check-in fue chill, pero esa vez fue como que, ok, este tiene este plato, otro plato, entonces fue un poco estresante. Pues sí, ya como operadores decíamos, no, a ver, ¿cómo tenemos que organizarnos? A ver, ahora sí, todos acá, los que quieren este plato, los que quieren cuál era el otro plato, arroz con menestra y Picadita de el pollo. Ah, pollo, sí. Pollo y carne, un Y mix. así, y luego de eso ya, después de tener la barriga llena, nos fuimos, Hasta el chofer comió. Sí, Don Milton comió, como dice la frase, barriga llena, corazón contento. Sí, y luego ahí ya fuimos Luego de eso tuvimos, fue la charla, ¿no? Con el GAT parroquial. sí, Sí, si no me recuerdo fue la charla con el GAT parroquial. La charla duró como aproximadamente unas hora y media, 2 horas más o menos, creo que 2 horas más o menos. Sí, bueno, y vimos varios temas. Luego de eso fue el... bueno, y no hay que olvidarnos que ahí como que se nos pasó, o sea, nosotros teníamos un itinerario, o sea, teníamos estipulado llegar a tal hora al alojamiento, pero como la charla se demoró un poco también, ahí fue otro tema de operación. Nosotros también tuvimos que ponernos en contacto con la hostería para decirles vamos a llegar un poco tarde y ellos, para que súper chéveres, dijeron sí, no hay ningún problema, nosotros les vamos a esperar aquí con la merienda. sí. Y bueno, ahí ya después de terminar ahí la charla como tal, que fue chévere, para que, como que fue interactiva. Sí. Y al llegar al hotel, a la hostería, también nos dio una buena impresión para que los propietarios de la hostería nos trataron muy bien, nos asignaron los cuartos que habíamos escogido. Eran cabañas. Sí, eran cabañas muy bonito, compartidas. la verdad, era muy bonito. Y bueno, ahora sí, tuvimos que descansar para prepararnos al segundo día. Recién empezaba lo bueno, así que ahí nos levantamos. ¿A qué hora fue el wake up? Fue a las 5:30. Fue a las 5:30 de la mañana. Yo me levanté. Las chicas obviamente ya estaban levantadas porque también tenían que alistarse. Pero el wake up call consistía en ir cabaña por cabaña, tocar la puerta y decirle a los chicos que ya por favor se vayan alistando porque algunos eran perezosos y se les quedaban las sábanas pegadas. Sí, pero sí, ahí ya luego fue la primera vez que conocimos al guía, ¿verdad? El segundo día, sí. El segundo día fue... El primer día que conocimos a David, ahí nos presentamos, todo chévere. Si no me equivoco, también le invitamos a desayunar Sí. para de ahí poder emprender el viaje hacia nuestras paradas.
Ahí fue las cavernas de... Sí, ahí nosotros fuimos a las cavernas de Anzu. Fuimos a las dos cavernas. En este caso nosotros nos dividimos en grupos. Antes de eso nos dieron ciertas indicaciones, cómo iba a ser todo. Nos dividieron en grupos en 4 grupos. Entonces ahí empezó todo nuestro recorrido. Sí, fue un desafío, fue... Ya sabían de lo que le pasó a Andrea. Bueno, fue una de nuestras... Primeras experiencias, que todo en ese caso, en cómo manejar un problema. Sí, fue... O sea, pero igual a pesar de que fue como un poco pesado, al final fue una buena experiencia tanto para nosotros como para los chicos también. O sea, terminamos muertos, pero fue una buena experiencia. Sí, literal nos tuvimos que adentrar a esas cavernas. O sea, nosotros teníamos la decisión de entrar o no, pero también para dar un buen ejemplo como operadores, pues tuvimos que también vivir cómo es estar dentro de una caverna. Y fue caverna 2 continentes y Copa del Mundo, que aquí también vamos a dejar las fotitos. Y fue súper chévere, creo que fue un desafío que lo cumplimos, fue un reto que cumplimos, y de ahí ya luego ya regresamos. Ese día fue de la piscina, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Sí. Estábamos cansados, pero un buen piscinazo no mata a nadie. Sí, y ahí ya, obviamente, el box lunch, ¿sabes? Porque no- en las cavernas. Ay, Adrián, ¿qué pasa a ti? El box lunch fue repartido en el río Anzu, tipo 4 de la tarde más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, luego de que estábamos todos hambrientos, ya comimos tardecito, pero todos nos acabamos nuestro box lunch. ¿Qué te pasó? Bueno, en este caso, agradezco que me haya pasado a mí, porque yo como operador, imagínate, yo hubiera tenido un estudiante ahí en ese caso. ¿Quién se lanzaba a salvarlo? ¿Quién se lanzaba a salvarlo? Literal. El remolino literalmente me arrastró y me caí. Operador muerto y queda. Primera y última vez operando. Y no, fue chévere, pero bueno, ahí, como dijo Dana, terminamos cansados y prepararnos para el siguiente día también. Y esa fue también otra experiencia, el tercer día. ¿Cuál fue exactamente? El tercer día fue la la visita a la comunidad de Guayuriyaca. Guayuriyaca. Sí, exacto. Nos levantamos, hicimos el Huecupal, entonces me tocó hacer literalmente lo mismo que el segundo día. Levantar a los chicos, a los profes, y desayunamos, bueno, no desayunamos, nos hicieron box lunch, ¿verdad? Ajá, fue el desayuno también. Muchas gracias, nos dieron el desayuno para llevar. Entonces, algunos chicos estaban con hambre y no se resistieron y se lo comieron en el camino. Y ahí la experiencia, pues. Bueno, de ahí podemos contar la experiencia ya en la comunidad como tal. En primer lugar, tuvimos una pequeña charla con David y con el encargado de la comunidad como tal, con Luis. Luego de eso tuvimos una pequeña danza con los chicos. Algunos también se quisieron unir a la danza, usaron falditas y toda la cuestión. También pudimos tomarnos fotos con los bonitos que viven allí. Había un papagayo, Había ¿qué era? guacamayos. Guacamayos. Sí, también el tema de la comida allí. Sí, también el tema de la comida allí fue una nueva experiencia porque me parece que era en una hoja de verde. Sí, entonces tuvimos nuestro desayuno allí. Y también los chicos se pudieron tomar fotitos con la boa y toda la cuestión. Sí, porque para eso, bueno, siendo operadores también fuimos fotógrafos, porque ahí tuvimos que tomarle fotos a los chicos, con la boa, también quisieron esa actividad del dardo. Sí. Y estar pendientes de que no se pierdan todos, o sea, que todos estemos juntos para también comprar las artesanías de la comunidad. Y bueno, ese día fue que no pudimos realizar lo de las canoas por el clima, pero bueno, ahí luego fuimos a almorzar. No, de ahí fuimos a la Cascada de la Vida. Cascada de la A la Vida. Cascada de la Vida, tienen razón. Y también fue otro reto, porque fue una caminata de más o menos... Casi una hora, casi una hora. Dios mío, pero ¿para qué? Esas experiencias que tú dices, bueno, lo hicimos, con lluvia, pero lo hicimos. Y ahí, No se olviden del tabaco. del tabaco. Ese fue un reto para Para que nosotros. ustedes puedan ver lo que hicimos. Sí. Y bueno, ahí fue que fuimos a almorzar y después que... fue lo que- Al mirador, fuimos a Michuris. Por suerte ahí ya había parado de llover y pudimos ver como que todo el paisaje despejado y tomarnos fotos y todo O sea, eso. Sí, fue bonito. Qué Ese sí chévere. me gustó. Y también fue que ya nos fuimos a... De ahí ya regresamos a la hostería para cambiarnos y poder salir a Fue la merendar. merienda. Claro, porque Esa esa merienda merienda jugó Ecuador contra Curazao fue, sí. Pero sí, todos estamos con la camiseta de la selección. sí, fue ese día que ahí fue que comimos helado de chonta. Sí, que es un postre amazónico. Ahí quedó bien chévere. Está muy rico. Sí, cabe recalcar que todo esto nosotros, el detrás, comunicándonos con la comunidad, comunicándonos con los guías y todo, para que todo saliera bien, porque ese era nuestro objetivo, que todo saliera bien. Incluso ese día en el restaurante, Ajá, todos estábamos más estresados porque sí. se nos estaban cruzando los tiempos, porque después de eso teníamos la charla. exacto. Entonces, Evelyn creo que no quería comer tampoco porque estaba estresada. Yo decía ya, o sea, es que también como que el restaurante se demoró un poco en repartirnos los Los platos. platos y yo como que soy un poco Y nos pusimos, exigente con nos pusimos a repartir, hicimos de mesera ese día también. Sí, sí. Y bueno, ya después ahí nos relajamos, nos preparamos ya como que a la medianoche hacer lo de la charla también, sí. Eso fue muy chévere también, porque nos contaron un poco de cómo ellos crecieron, cómo ellos manejan el marketing y todo. Y bueno, esperemos que los chicos también hayan adquirido todos esos conocimientos, porque eso era más para la materia de marketing, ¿no? Y bueno, ahí fue que a la El último piscinazo también. al último Sí. piscinazo, sí. Con bailoterapia y todo. Y, Muy bonita experiencia. la y verdad. a la medianoche fue que hicimos los box lunch para el siguiente día. Claro, fue. ese. Todos se reunieron en mi habitación ahí, estuvieron ahí todos. Ahí, Haciendo sí. Pero no sabían que los stickers se nos quedaron en el bus, así que no los hicimos. Eso no se dice, eso no se dice. Ese es el detrás de cámara que no. Detrás de cámara.
Aparte de lo que puede salir mal, pero al final quedó Pero todo, ahí, todo bien. cabe recalcar que ya en el último día, aunque no pudimos hacer las canoas, reemplazamos esa actividad. Y fue con el paseo de los monos. Sí, fue muy bonito ver a los monitos ahí. Bueno, más que todo ahí los chicos estaban que se divertían viendo a los animalitos. Obviamente nos dieron algunas... ¿cómo? Se me fue la palabra, chicos. Unos requerimientos de cómo... O sea, no tomarles fotos con flash y así, No bueno. llevar nada en los bolsillos. Sí, porque... Se llevaron 2 lentes, eran muy traviesos. Y aún así se llevaron 2 lentes, sí, es verdad. También tenemos el video. Y ahí fue... A mí me mordieron el ojo. La ciudad de rabia. Sí. A la mí también se le subió a Adrián se le subieron como 3. Sí, pero para que fue muy chévere. Y de ahí ya de regreso a Guayaquil, pero antes A de eso Miramera. ahí fuimos a Miramera. Mira, almuerzo en baños. Uy, el almuerzo en baños. Sí. Mucho recorrido. Ay, amigos, pero eso queda para otro podcast. Sí, y ahí ya regresamos a Guayaquil, obviamente con todos los recuerdos. Todos completos. Sí, todos completos, gracias a Dios. Experiencias vividas. Sí, eso fue el detrás. Y ya después nos dimos unas palabras de agradecimiento, obviamente, a los chicos, porque, bueno, operando un viaje por primera vez, pues no es fácil. Y más que todo que somos estudiantes de turismo, pues... Estudiantes, cuidando a otros estudiantes. Sí, sí, pero para que fue una experiencia satisfactoria. O sea, igual también fue satisfactorio que a la final a todos se sintieran como que bien con la experiencia, entonces eso también nos dio satisfacción a nosotros de que pudimos hacer una salida de campo amena para los chicos. Sí, y bueno, llegamos sanos y salvos a Guayaquil, chicos. Así que un aplauso. Un aplauso para todos. Para la operación. Y bueno, ¿Algo más? yo creo que espero que les haya gustado nuestra historia como operadores, pero pudimos hacerlo. Así que nos vemos en otro video, chicos. Bye.